Dios les bendiga. Pueden sentarse. Yo quiero preguntar, ¿quiénes estuvieron aquí el domingo pasado? Okay. Predicó Josefina el domingo pasado, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Interesante. Ella hablaba acerca de cuidar el corazón. Y hablaba acerca de que el corazón no hace referencia solamente a este músculo, a este órgano que tenemos nosotros que bombea sangre, sino que muchas veces, como me gusta decirlo, el corazón de la Biblia es la mente, es lo que la gente piensa, es lo que ayuda a tener acción. Y yo me reía porque yo sabía que yo iba a tener que predicar en los próximos días y ya Dios me estaba direccionando precisamente por el mismo lugar. Lo que me dice a mí que si Dios guió a Josefina a hablar del corazón, de la mente, y ya me estaba preparando a mí para hablar de lo mismo, probablemente tenemos que hacer un ejercicio como iglesia de saber qué estamos pensando, a Dios, a dónde Dios nos quiere llevar y probablemente a qué nos estamos resistiendo. Yo a lo que voy a compartir con ustedes, a los que toman anotaciones, les quiero poner como tema mente de langosta. Y los que tienen Reina Valera se van a dar cuenta por qué. Voy a leer en Números capítulo 13 y voy a hacer una lectura comprensiva con todos ustedes en Deuteronomio capítulo 1. Números capítulo 13, versículo 25. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y a la verdad es un gran país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se produce. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negueb, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistar. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos a nosotros. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos a nosotros. Vamos a dar un poquito del contexto de esta historia. El pueblo de Israel hacía aproximadamente 2 años había salido de Egipto. Habían caminado hasta el Sinaí.
en el Sinaí, Dios comenzó a preparar al pueblo espiritualmente para entrar a la tierra que ya Él les había prometido. Una tierra que le había prometido a Abraham. Una tierra que le había prometido a Isaac. Y que le había prometido a Jacob. Jacob vivió sobre la tierra. Tuvo 12 hijos. Dentro de ellos José, que fue el gobernador, que fue el gran líder en Egipto. Cuando todos van a Egipto, allí comenzaron a crecer. Y ya sabemos que en Éxodo salió el pueblo después de 400 años cautivos. Pero ese pueblo había sobre ellos, como decimos ahora nosotros, cargaban una palabra. Así es la manera del 2025 de decir que hay una promesa sobre nosotros. Cargaban una palabra. Y era que la tierra por donde Abraham había atravesado les pertenecía a ellos. Porque Dios se la había dado. Dios se la había entregado por promesa. 2 años después del pueblo salir de Egipto, que estaban aproximadamente a 42 kilómetros de la tierra prometida. Repito, a 42 kilómetros de la tierra prometida, aproximadamente, poco más, poco menos, 2 días de camino. Moisés envía 12 espías a ver la tierra. Yo no quiero hacer mucho énfasis sobre los 12 espías porque esa historia la sabemos mucho. Hemos hablado bastante sobre la historia de los 12 espías. Pero lo que quiero sí resaltar es el hecho de que sobre este pueblo había promesas. Era un pueblo del cual Dios había hablado. Era un pueblo que Dios había sacado de Egipto con milagros monstruosos. Llevó plagas a Egipto por ellos. Murieron todos los primogénitos antes de ellos salir. Jehová hizo pacto con ellos y los sacó de Egipto. Cuando iban saliendo de Egipto, el faraón y sus militares salieron detrás de ellos. El Señor abrió el mar rojo frente a sus ojos. Y 2 años después, cuando ya por fin pueden entrar a la tierra para la que ellos salieron, a la tierra que Dios le había prometido, Moisés envía 12 espías a ver la tierra para donde iban. Los 12 espías pasaron 40 días caminando en esa tierra, viendo las grandes uvas, viendo los grandes sembrados, probablemente los fortificados edificios. Estaban amuralladas las ciudades. Cuando Josué, bueno, esto lo vemos cuando Josué comienza a conquistar cada una de las ciudades. Allí estaba la gran Jericó. Allí estaba Ai. Eran ciudades con grandes murallas. Era una gran tierra. Era buena la tierra. Era la tierra que Dios tenía para su pueblo. Pero 10 hombres de estos 12 vinieron 40 días después diciéndole al pueblo. Bueno, primero los 12 estaban de acuerdo en decir, la tierra es buena. Los 12 lo dijeron. Josué y Caleb estaban de acuerdo con eso. Es la tierra donde fluye la leche y fluye la miel. Es la tierra donde hay suficiente para nosotros vivir cómodos, estar tranquilos. Es la tierra que limita con el Jordán. En esta zona podemos sembrar. Es una tierra donde no nos van a ir a atacar fácilmente porque vamos a estar resguardados, vamos a estar cuidados. Hay muchas cosas buenas. Allí hay dinero, la economía fluye. Ahí estuvieron de acuerdo los 12. Pero hubo 10 que dijeron, sí, es verdad, la tierra es buena. El problema es que hay gigantes. El problema es que allí están los hijos de Anac. Ahí la gente que tiene eso son gente difícil, de dura cerviz probablemente, peligroso, grandes guerreros. Eso también lo vieron Josué y Caleb.
ellos leyeron el mismo periódico, vieron las mismas noticias, conocieron a las mismas gentes. El problema es que 10 de ellos dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Esa gente era tan grande que nosotros parecíamos ante ellos langosta. Y cuando hablamos de langosta, esas langostas no son las langostas del mar que nos la cobran carísimo en los restaurantes. La langosta para ellos es lo que nosotros le llamamos esperanza. El pajarito verde es el insecto, el saltamontes. Ellos dijeron: Moisés, frente a esa gente, nosotros éramos un simple insecto. Y no cualquier insecto. Porque usted probablemente le tiene miedo a las cucarachas, le tiene miedo a las avispas. Incluso las mariposas grandes le tenemos miedo, porque en mi tiempo daban fiebre, no sé ahora. En mi tiempo, cuando llegaba una mariposa de esa grande, mamá limpiaba la sala porque venía gente. ¿Me equivoco? Pero yo no he visto a nadie corriéndole a un saltamontes. Un saltamonte ahí, tú dices, está ahí. Qué bonitas son, verdes. Un insecto insignificante. Pero fíjense que no fueron los cananeos que le dijeron a ellos: ustedes son como saltamontes. Los que fueron a conocer la tierra asumieron que eran como saltamontes frente a ellos, y que ellos así lo veían a ellos. O sea, nosotros nos sentimos así y ellos nos ven así. Como resultado de eso, y como pasa siempre con el que esté equivocado, comenzaron a regar la noticia en todo el pueblo. E hicieron que el pueblo se negara a seguir avanzando. De hecho, el pueblo comenzó a reclamarle a Moisés y a decirle: ¿por qué no trajiste hasta aquí para morir? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos trajiste de Egipto hasta aquí? Si nosotros en Egipto, de eso hizo mención la predicadora el domingo pasado, por lo menos comíamos cebolla y ajo. O sea, ¿por qué no trajiste hasta aquí para avergonzarnos? Para ponernos enfrente de este pueblo que no podemos vencer. Todo por 10 personas que tenían una mente de langosta. 10 personas que olvidaron lo que Dios había prometido del pueblo. 10 personas que no sabían, que no manejaban, que no entendían el alcance del poder de Dios que estaba con ellos y que lo había llevado hasta ese día. 10 personas que habían olvidado las promesas de Dios a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Para nosotros hoy es fácil decir: wow, pero qué malo era ese pueblo. ¿Cómo no podían ellos saber que Dios los iba a proteger? Y pareciera que eso está distante de nosotros. Y ahí es precisamente de lo que quiero hablar en esta noche. Igual que ese pueblo, igual que los judíos, igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Y la mayoría no se cumplen. Porque muchos de nosotros también tenemos mente de langosta. Porque muchos de nosotros hemos decidido no vernos como Dios nos ve, sino que seguimos definiendo nuestras vidas como cuando estábamos en el pasado, como cuando estábamos presos en nuestra antigua vida, como cuando estábamos inmersos en nuestra vida antes de Cristo. Pero sobre todo, a veces como colectivo, como iglesia, nos quedamos añorando las bendiciones del pasado. Nos quedamos mirando de lejos lo que fuimos en el pasado.
y nos resistimos a avanzar a lo que Dios quiere para nosotros en el 2025, en el 2026, en el 2027, en el 2028 y hasta la eternidad cuando estemos con Él. Los evangélicos nos resistimos a los cambios. Entendemos que en la fe de Dios siempre 2 más 2 va a ser 4. Y hay ocasiones cuando Dios nos está invitando a hacer cosas diferentes a las que siempre hemos hecho. Y decimos, no, espérate. No, tú debes estar equivocado. Y eso, mientras leía esto, yo pensaba mucho a los que han leído un poco de filosofía o los que dieron introducción a la filosofía en la universidad, le hablaron del mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón es unos hombres que desde su niñez fueron encadenados frente a una pared. Una pared donde había un fuego detrás y había una caverna, donde había un fuego detrás y una pared bajita, donde algunos proyectaban imágenes. Con el fuego se veía en la pared la imagen de lo que ellos querían proyectar. Hubo un momento cuando uno de estos prisioneros pudo salir al mundo real. Pudo ver el sol, pudo ver las plantas, pudo ver a los animales de verdad, pudo conocer todo lo que nosotros hoy vemos. E intentó ir a la cueva a decirle a los que estaban ahí encadenados: hey, hay un mundo mejor, hay un mundo diferente allá afuera. Yo pude ver una paloma de verdad, pude ver un caballo de verdad, pude ver un árbol de verdad. ¿Qué creen ustedes que hicieron los que estaban dentro? No le creyeron. Tú debes estar loco. Es más, deberíamos matarte a ti, porque tú estás hablando de una realidad que no existe. La realidad que existe es lo que está proyectado en esta pared. Así mismo era este pueblo. Este pueblo no podía ver la grandeza del Dios que lo había llevado hasta allí. No podía entender la grandeza del Dios que lo había sacado de Egipto con manos fuertes, que lo pasó por el Mar Rojo, que lo había sustentado por 2 años hasta ese punto. No podían entender la grandeza de ese Dios. No podían entender la grandeza de ese Dios que estaba con ellos, que los cuidaba, que les daba promesa, que por la noche le mandaba una columna de fuego, que en el día les enviaba una nube. Ellos no podían entender la grandeza de ese Dios, aunque la habían visto de primera mano, porque aún tenían mente de langosta. Pero ¿saben para mí qué es lo más penoso? Es leer lo que Moisés, 38 años después, le escribe en Deuteronomio. Deuteronomio es un resumen que hace Moisés ya cuando él está terminando su ministerio y cuando la gente va a entrar a la tierra prometida. Yo les pido perdón, porque a veces yo le he dicho a Dios que yo quisiera ser un predicador como los predicadores de verdad. Pero a mí me gusta mucho leer la Biblia cuando predico, y eso cansa a la gente. No nos gusta que leamos mucho la Biblia, pero a mí me gusta leer la Biblia cuando predico. A veces yo quisiera poder agarrar un solo versículo e irme por ahí, pero no puedo, no sé hacerlo así. Me gusta leer la Biblia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Cuando estábamos 38 años después, 38 años después, Moisés está diciendo esto. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de que levanten el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Neguet y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, dijo Dios, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham,
Isaac y Jacob. Lo primero es una promesa. El pueblo de Dios nunca camina sin una promesa. Siempre hay promesas. Siempre hay palabra de Dios. Siempre hay una palabra de Dios sobre cada casa, sobre cada iglesia, sobre cada cristiano. Siempre hay una palabra de Dios. Pero una palabra de Dios que lleva implícita una decisión de quien la recibe de avanzar en pos de ella o no. Yo quiero que reflexionemos y pensemos. Y usted mismo piense. ¿Cuántas promesas le ha hecho Dios a usted? ¿Cuántas cosas Dios me ha dado a mí? ¿Cuántos inicios de años yo he decretado que es el año de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, de esto y de aquello? Por favor, piense un momento. ¿Cuántas promesas Dios le ha dado? ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a usted que va a hacer a través de usted? Ahora quiero que usted vaya poniendo un checklist a las cosas que usted ha visto cumplir de ellas. Es probable que a las cosas que son necesidades nuestras le podamos poner checklist. Mi casa, bien, me la dio. Mi sanidad, bien, me la dio. Sí, pero también dijo que sería profeta a las naciones. Y yo no he salido ni por YouTube. Pero también dijo que yo sería predicador. Y yo no he predicado nunca a nadie. Pero también dijo que iba a hacer cosas grandes y sanidades a través de mí. Y nunca se ha sanado nadie a través de mí. Pregunto, ¿es verdad el que dio la casa? ¿El que prometió la casa? ¿Y no es verdad el que dijo que iba a sanar a través de mí? El problema es que la casa yo sí la quería. Y comencé a trabajar, a hacer un esfuerzo extra. Y Dios comenzó a bendecir mi trabajo. Pero la oración por nadie la he hecho. No he orado por nadie que tenga ni siquiera un dolor de cabeza. No he orado por nadie que tenga ni siquiera un dolor en una uña. La promesa de la sanidad no era mentira. Fue Dios quien dijo que lo iba a hacer contigo. Ahora Dios está esperando tu acción para cumplir esa promesa en tu vida. Porque ¿saben qué? De Egipto salieron aproximadamente, y los que están estudiando teología aquí me corregirán después, salieron aproximadamente 600,000 personas, sin incluir mujeres y niños, que siempre son más. 600,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Todos salieron bajo la misma promesa que Dios le había hecho ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. A todos Dios le dijo: vayan, posean la tierra. Pero después de la rebelión que tuvo la gente de no aceptar caminar e ir a recibir la tierra, el Señor dijo: no marchen ahora. No marchen. Y le dijo a Moisés: todos los que se rebelaron contra mí van a morir en el desierto. De hecho, le dijo más: permíteme hacerte un pueblo nuevo ahora. Y Moisés se sentó a darle un consejo a Dios. Mira, Dios, ¿qué va a pensar la gente de ti? Van a decir que tú eres un Dios blandito, que nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto. Deja a esa gente tranquila. Pero debo decirles que de la generación adulta que salió de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. 600,000 hombres que tenían una promesa de Dios. Bueno, menos 2 murieron en el desierto. Sobre ellos había una promesa. La tierra prometida les pertenecía a ellos, pero murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque decidieron
abandonar lo que Dios les había dicho y creer en la verdad de 10 que tuvieron miedo. Para mí eso es penoso. Para mí eso es penoso. Y yo le temo a Dios. Yo le temo a ser uno de los que muere casi llegando a la tierra prometida. Y yo no estoy hablando aquí de su salvación. Yo no estoy hablando aquí de la salvación. Yo estoy hablando aquí de que Dios espera que su iglesia en esta tierra tenga una actitud, tome unas acciones. Y nosotros los evangélicos simplemente decidimos no hacer nada. Yo no sé cómo se siente Dios con nosotros. Eso lo sabe Él. Pero a mí me preocupa cuando nosotros vivimos muchas veces de espalda a lo que dicen las escrituras sobre nosotros. Y no estoy hablando de inmoralidad sexual, no estoy hablando de pecado. Ya eso lo sabemos, de eso nos cuidamos. Yo estoy hablando de la acción que como iglesia tenemos que hacer. Yo estoy hablando de que nosotros como iglesia deberíamos vivir en un constante activo para servir a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios, para hacer las cosas que Dios ha prometido de nosotros como iglesia. Dios dijo, Moisés seguía diciendo: entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos al monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso. Allí envié a que vieran la tierra, y dice el versículo 26: sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes con murallas que llegan hasta el cielo. Moisés está reconociendo 38 años después el informe que nos dieron los 10 nos desmoralizó de tal manera que no pudimos entrar a la tierra prometida. Claro, para nosotros hoy es más fácil decir: Satanás no quiso que entráramos a la tierra prometida. Satanás nos hizo la vida imposible. Pero no es lo que Moisés está reconociendo ahí. Deuteronomio capítulo 1, por favor véalo en casa. Él está diciendo: el informe que nos dieron esos 10 nos desmoralizó, nos quitó la fe de tal manera que no pudimos avanzar hacia lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. ¿Y saben qué hizo Dios? El mismo Dios misericordioso al que nosotros le servimos, que les multiplicó un año por cada día que los espías duraron reconociendo la tierra. También está en la Biblia. Pasaron 38 años más dando vueltas en el mismo desierto. Dando vueltas en el mismo desierto, a pocos kilómetros del lugar a donde Dios quería llevarlos. ¿Y sabe cuándo entraron? Cuando todos los que se resistieron a entrar en la tierra prometida murieron. ¿Sabe qué generación entró a la tierra prometida? Los infantes, los pequeños, los que eran pequeños en ese momento. 38 años después estaban disfrutando de la tierra que fluye leche y miel. Estaban disfrutando de la promesa que Dios había dado a sus antepasados. Pero estaban entrando de la mano de Josué,
y Caleb, que reconocieron la tierra, que vieron a los gigantes, pero dijeron: vamos a avanzar, porque el Señor nos los va a entregar a ellos en nuestras manos y lo comeremos como pan. Pero ¿saben qué es lo que pasa en esta generación? ¿Saben qué es lo que pasa en este tiempo? Lo mismo que pasó con Josué y Caleb, que le ofrecieron matarlos porque ellos estaban diciendo la verdad de Dios. Hay mucha gente que prefiere no vivir el propósito de Dios en su vida por el miedo a lo que van a decir, porque nosotros mismos se la ponemos en China, porque nosotros mismos le complicamos la vida, porque le vertimos una serie de miedos y temores arriba de ellos y tratamos de desenfocar a la gente que quiere cumplir el propósito de Dios. Josué y Caleb dijeron: yo no voy a decir lo mismo que dicen 10. Yo no voy a ser cool. Yo no voy a ser heavy. Yo no tengo que caerles bien. Yo voy a seguir diciendo que el Dios en el que nosotros creemos nos puede entregar a ese pueblo, por grande que sea, en nuestras manos. Y no era una confesión positiva lo que ellos estaban haciendo. No era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer lío que no puedo hacer para poner negocio que no puedo hacer para que después me lleve el sin camisa. No era eso lo que estaba haciendo. Ellos estaban diciendo: el Dios que habló a Abraham, que habló a Isaac, que habló a Jacob, que nos mantuvo en Egipto, que nos sacó de Egipto con plagas, que abrió el mar rojo, es el mismo Dios que también se va a llevar a estos gigantes de adelante. El problema es que estos dos tenían relación con Dios, conocían a ese Dios, habían estado junto con Moisés. Aquellos, cuando Moisés subió al monte, que el monte tembló, en vez de correr hacia la presencia de Dios, decidieron devolverse. Aquellos, cuando Moisés iba a la presencia de Dios, decidieron estar en la farda del monte. Y cuando Moisés duró mucho tiempo, dijeron: vamos a hacernos un becerro para no quedarnos sin un Dios. Porque aunque estaban dentro del grupo, aunque caminaban, aunque tenían el nombre de las tribus de Israel, aunque sabían de dónde descendían, aunque todos sabían cuáles venían de Aarón, cuáles venían de Moisés, cuáles venían de qué sé yo qué, no tenían la identidad de Dios en su vida. No conocían a Dios en su vida. Y esa es mi preocupación. Ser evangélico no es un título. Servir a Cristo no es un título. Y a mí no me importa que mucha gente dice: yo tengo 30 años en esto. ¿Qué importa? Yo tengo 20 años en la iglesia. Ok. Tengo 50 años haciendo esto. Ok. ¿Y conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces la verdad de Dios en la palabra? ¿Conoces las escrituras? ¿O simplemente estás al último grito de la última revelación? Como el último grito de la moda, la última revelación. Tenemos que cambiar la mente, porque la mente nos impide avanzar hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Esto no se trata de ser heavy, no se trata de ser cool, se trata de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. A mí me gusta hablar mucho de eso, y es porque a mí me preocupa
mí me preocupa nuestra frialdad. A mí me preocupa que mucha gente con años en la iglesia monta a Moisés en el arca, pone a Noé caminando sobre el mar, a Pedro lo pone cruzando el mar Rojo. Me preocupa que no se hayan reído. Se supone que ahí tenían que reírse, porque debían entender que nada de lo que yo dije va donde está, o está donde va. La verdad es que nosotros hemos caminado mucho tiempo por muchos desiertos y siempre queremos que el mar Rojo se abra, pero no queremos ser nosotros quienes tengan la vara para abrir el mar Rojo. Moisés se paró frente al mar Rojo porque Dios le ordenó. Y a mí me impresiona que cuando Moisés vino donde Dios a preguntarle qué hacer, Dios le dijo: párate frente al mar y sube la vara. No venga a pedirme ya. Párate frente al mar que yo lo voy a hacer. Pero tú tienes que saber que Dios lo va a hacer. Tú tienes que saber que Dios va a hacer el milagro. Pero tú tienes que llegar caminando por convicción frente al mar Rojo. El mar Rojo no se abrió cuando el pueblo estaba en Egipto. El mar Rojo se abrió cuando Moisés ya estaba frente a él, en obediencia. En obediencia. Porque había un camino más cómodo, había un camino más corto, pero Dios dijo: por aquí es que se van. Por ahí está el mar Rojo, por ahí es que se van. Y Moisés, en obediencia a Dios, caminó frente al mar Rojo. Y el mar Rojo hoy tenemos por testimonio que se abrió. La historia hubiera sido diferente si Moisés, como líder del pueblo, dice: no, vámonos por allí que está más cómodo. Dios no dijo por allí, Dios dijo por aquí. A nosotros hoy, los líderes, la pastora nos dice algo: tenemos que pintar esta iglesia de azul. Oye, pero ¿cómo de azul? Porque azul no es el color de temporada. El azul va a hacer que todo lo veamos muy opaco. Además no me combina con los vestidos de temporada que yo tengo. ¿Quién te dijo a ti que depende de los colores de temporada? Depende del color que Dios quiera en su casa, para su obra, para lo que Él quiere hacer. Y solamente Él sabe por qué la quiere azul. Pero Dios viene y dice: y yo quisiera. Usted quiere ver a veces lo obtuso que somos nosotros, lo difícil que somos nosotros. Que de repente alguien venga y diga: ya los cultos no van a ser los miércoles, van a ser los jueves. Jueves, un día de la semana. Otro día de la semana. Wow, pero que tenemos 18 años haciéndolo los jueves. ¿Cómo es que ahora van a...? Dios dijo que fueran los jueves ahora. Esos son ejemplos básicos. Pero la verdad es que nosotros somos un pueblo difícil de dirigir. Nosotros somos un pueblo difícil de conducir por un camino. Porque todos buscamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que no es cómodo. A mí me hubiese gustado hablar otra cosa hoy. Pero es lo que Dios me dio. Y yo sigo diciendo, yo soy antiguo, porque a mí Dios todavía me sigue hablando a través de la Biblia. Esa es una realidad que está en las Escrituras y que es para nosotros. ¿Y saben por qué yo hago tanto énfasis en las promesas? Porque hay mucha gente que dice: yo no me voy de esta tierra
cumplida, tú la vas a ver si te metes en el propósito de Dios. Tú la vas a ver si comienzas a caminar en dirección al propósito de Dios. Tú no la vas a ver haciendo lo que te da la gana. Porque no funciona de esa manera. No funciona la voluntad de Dios mientras yo me mantengo demasiado vivo. Mientras Randy está demasiado vivo, probablemente Jesús no está fluyendo a través de él. Todavía la Biblia sigue diciendo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es probable que tus planes sean casi perfectos, pero si no son el plan de Dios, bandéatela como puedas. Dios no tiene compromiso con los desobedientes. Dios no tiene compromiso con los desobedientes. ¿Ustedes han escuchado hablar de la familia de Coré? Y la Biblia habla de la rebelión de Coré. Coré salió de Egipto con la misma promesa que Josué y Caleb. Y él y su familia murieron en el desierto. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Iglesia, vamos a alinearnos al propósito de Dios para nosotros y para la iglesia. Lo que Dios dice aquí arriba, y tantos mensajes, y tantas predicaciones, y tantas profecías que hemos escuchado, no es para que usted se sienta bien y feliz. Es para que lo pongamos por obra. Es para que tomemos acción. Es para que avancemos en el propósito de Dios. Es para que pongamos por obra cada palabra que Dios ha dicho de nosotros. Como Dios diga, a su manera. No quejándonos. Ah, pero mira, habían quitado el encuentro, ya vuelve el encuentro otra vez. Y yo estoy cansado de servir el encuentro. No sirva. Quédese en su casa. Pero permita que otro lo haga. Pero no te quejes cuando te mueras en el desierto. No te quejes cuando la bendición tuya se estanque. Porque Dios no tiene compromiso con los infieles. Dios no tiene compromiso con los infieles, pero tampoco tiene compromiso con los que solo son fieles a sus intereses. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar por Dios? ¿Qué estás dispuesto a poner en las manos de Dios para que Dios lo utilice en favor de su obra? Algunos dirán: ah, bueno, yo voy a ofrendar un poquito más. Interesante. Bien. Pero probablemente Dios te está diciendo: dame una hora más en la semana. Dame una hora más. Dame una hora más. Probablemente Dios te está diciendo: pregúntale a Fidel qué necesita para mañana, que hay que ir a la cárcel. Probablemente Dios te está diciendo: acércate a la pastora y pregunta en qué puedes ayudar. La pastora decía el lunes. ¿Alguien estuvo aquí el lunes? La pastora decía aquí el lunes: pocos tienen la carga de muchos. Poquita gente haciendo lo que debería hacer mucha gente. Como yo no soy el pastor aquí, yo sí lo puedo decir. Nos están pidiendo ayuda.
A ti te están pidiendo ayuda. A ti que eres salvo por la sangre de Cristo, te están pidiendo ayuda. A ti que Cristo ha hecho tanto por ti, te están pidiendo ayuda para que esta obra avance hasta donde tiene que ir. Se están pidiendo ayuda. Pero probablemente por tu mente finita estás diciendo: no, es que yo no puedo hacer eso. Yo no sé cómo hacerlo. Pide ayuda. Todavía la Biblia dice, si no lo han borrado, que el que esté falto de sabiduría, que la pida a quién. Entrénate para lo que quieres hacer. Te están pidiendo ayuda. Porque tú eres el responsable, la responsable de que la obra de Cristo siga hacia adelante. De que esto avance, de que este barco no se quede varado. Nunca se va a quedar varado porque siempre aparecerá alguien. Pero qué difícil que de 10, de 12, solo sigan creyendo 2. La fe de Josué y Caleb no pudo con tanta gente con mente de langosta. Debemos invertir el asunto. Que haya 2 que no crean, pero 10 vamos a creerle a Dios. Vamos a caminar en el propósito de Dios. Vamos a decirle a Dios: sí. No sabemos de dónde van a aparecer los recursos, pero vamos. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero vamos. No sabemos lo que va a suceder, pero vamos a avanzar. Somos deudores de Dios. Y Dios nos está invitando a que entremos a su obra, a que lo hagamos con Él, a que conquistemos la tierra que ya Él prometió. No podemos decirle que no a tan gran invitación. Todavía la gran comisión sigue diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Necesitas una confirmación de que eres un predicador, de que eres un conquistador, de que tienes que traer gente al evangelio. Léete Mateo 28 esta noche otra vez. Porque eso sí hay que confirmártelo. Pero cuando alguien te dice que todo lugar que pises será tuyo, no hay que confirmártelo. Los versículos que son de bendición, que no lo sabemos todito, no hay que confirmárnoslo. El llamado a cumplir la obra sí hay que confirmarlo. Y necesitamos la confirmación de un profeta chiquito, de un profeta grande, ahora de una profeta hembra, de una profeta morenita, de una blanca, de uno que venga de afuera, del extranjero. Necesitamos 7 confirmaciones para cumplir, para accionar en nombre de Dios. Para las bendiciones las cogemos de una vez. Lo otro, confírmamelo, Dios, por favor. Resumen de todo esto: vamos a conocer a Dios. Todavía Dios habla a través de la Biblia. Es la revelación más segura que tenemos. Anticuada para algunos, a otros todavía les da sueño, pero sigue siendo la revelación de Dios para nosotros. Es, y perdónenme, es un poco mejor que el pan diario. El pan diario, el devocional chiquitico, que tiene una hojita para cada día y tiene un solo versículo bíblico y una historia larga. Es un poco mejor que eso. Es un poco mejor que cualquier otro devocional que usted tenga. Es un poco mejor que cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros cada día. Él nos confronta, Él nos ayuda. No siempre nos celebra nuestras actitudes, porque no solamente están los salmos en Él. También está el profeta Jeremías, Isaías, que confrontan. Está Pablo, que nos habla de nuestros pecados. Está la vida de Jesús, que nos confronta
Cuando te sientas muy santo porque pecas menos que se sienta al lado tuyo, lee la vida de Jesús. Te vas a sentir pecador porque Él sí fue santo. Vamos a conocer a Dios, iglesia. Vamos a conocer a Dios. Vamos a acercarnos a Dios. Que se sienta tu hambre por la presencia de Dios. Que se sienta tu deseo de adorar a Dios donde quiera que estás. Que se sienta tu hambre por conocer a Dios, por trabajar para Dios, por servir para Dios. Y si en algún momento tuviste la pasión y por culpa de alguien la perdiste, probablemente ese alguien sigue siendo bendecido por Dios porque cometió un error contigo, pero sigue sirviéndole a Dios. Y tú te quitaste del medio, quillao, te estás secando. Y Él sigue recibiendo la bendición de Dios. Yo quisiera que nosotros reflexionemos en eso. Yo sé que este no es un gran sermón. Yo sabía que nadie iba a aplaudir hoy. No hay problema. Probablemente Perros y Gatos fue más chulo, pero este también está en la Biblia. Desde Jen, que nos habló de cómo el trabajo, el pecado se gesta en nosotros. La pastora nos seteó la última vez que predicó. El sermón del domingo para mí fue magnífico, hablándonos acerca de cuidar el corazón y de cómo nuestras acciones dependen de lo que nosotros pensamos. El lunes la pastora nos hacía un llamado de atención acerca del servicio y de lo que tenemos que hacer. Iglesia, Dios nos está hablando de cosas serias. Y yo no pude estar aquí el 21, pero vi un fragmento donde una profeta iba donde Roque y decía cosas como que Dios iba a limpiar, una cizaña de un trigo. Y yo creo que Roque no va a otra iglesia. Yo no sé si él tiene otra iglesia. ¿Usted no va a otra iglesia? Entonces las cizañas del trigo están aquí. Amados, vamos a escuchar a Dios cuando habla. Si yo soy la cizaña de Dios, conviérteme en trigo esta noche, pero hoy, o sea, que me estén haciendo pan mañana. Esa debe ser nuestra oración. Yo los voy a retar a algo. Y yo sé que Dios algo va a hacer con nosotros en ese lugar. El viernes hay un retiro para nosotros. Si usted cree que usted necesita, vamos a ese retiro. Pero vamos con la intención de que Dios nos encuere, de que Dios haga los cambios que tiene que hacer, de que Dios nos alinee y los balancee, para que cada día podamos seguir siendo o llegar a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es el viernes. El viernes tome una decisión. Tomemos una decisión. Vamos a hacer un refresh. Dios, mira, ayúdame. Devuélveme el primer amor. Ayúdame a volver a hacer lo que yo hacía, si es que lo dejaste de hacer. Si eres nuevo y todavía no sabes qué es lo que tienes que hacer, pregúntale a Dios lo que tienes que hacer, y Él te va a responder. Vamos a despedir.
No es mi intención que nos vayamos tristes. Es mi intención que reflexionemos. Viernes y sábado es el retiro. Vamos a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. No lleve expectativas, solo lleve la intención de que Dios lo explote a usted y haga con usted lo que tenga que hacer. Arrancando conmigo. Ustedes van a estar ahí. Y si Dios me dice algo a mí, dándome lo mío, ustedes van a ser testigos también. Porque también yo tengo cosas que tengo que organizar. Todos tenemos. Señor, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en tu verdad. A vivir en tu palabra, Señor. A no ser como aquellos 10 que tuvieron una mente corta, una mente de langosta, que no pudieron ver tus propósitos y tus planes para ese pueblo. Y eso le costó a este pueblo 38 años más errantes en un desierto, de donde pudieron salir en solo 2. Señor, ayúdanos a nosotros a no repetir la misma acción. Ayúdanos a creerte, a vivir para ti, a dejarnos guiar como iglesia, a dejarnos conducir como iglesia. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Queremos ser una iglesia a tu manera, a tu estilo, bajo tus mandatos, bajo tus preceptos. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, cada día. Cambia lo que tengas que cambiar. Guíanos, condúcenos cada día hacia ti. Padre, te pedimos que nos lleves en paz hacia nuestros hogares. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces dormir y vivir confiado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos.